Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte de nuevo. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos con la intención de apoyar a todas aquellas personas que estén interesadas en saldar sus deudas. El día de hoy quiero platicar contigo sobre las dos formas diferentes en las cuales una persona puede obtener sus ingresos. Estas dos formas están accesibles a cualquier persona y muchas veces no nos damos cuenta de ellas. Por eso quiero platicar sobre las características. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, pues lo que aprendimos desde pequeños, en otro podcast hablaba sobre el patrón financiero, es lo que reproducimos de grande. Y la mayoría de las personas trabajan sobre una sola forma, pero existe hay una segunda. ¿Por qué es importante conocer estas diferencias? Porque, como te decía al inicio, tú puedes elegir la forma de cómo obtener tus ingresos y una de ellas te apoya más para saldar tus deudas más rápido. ¿Ok? Va. Bien, voy a hablar primero de los ingresos activos. ¿Por qué? Porque esta forma de ingreso es la que más conocemos y la que la mayoría de la gente reproduce o la que nos enseñaron desde pequeños. ¿Qué son los ingresos activos? Algunas de sus características son, por ejemplo, tú cambias tu tiempo por dinero. Trabajas 8, 10, 12, 15 horas y al final de una quincena o al final de un mes o de una semana te pagan por ese tiempo que tú invertiste. ¿Ok? Segunda característica es que tú trabajas por el dinero. Es decir, tú te estás esforzando para que te paguen ese dinero. Por lo tanto, como decía hace un momento, estás invirtiendo muchas horas al día para obtenerlo. Otra característica es que está limitado a tu propio esfuerzo. Esto es importante porque todos tenemos una capacidad, todos tenemos 24 horas al día y entonces tu pago o tu ganancia, vamos a decirlo de esta forma, está sujeta a tu propia capacidad, pero limitada a esas 24 horas al día, que obviamente pues no vas a trabajar 24 horas al día, pero pues ahora sí que el día pinta igual para todos, ¿verdad? Bien, algunos ejemplos de estos tipos de ingresos es un trabajador, un empleado. Si tú eres de las personas que vas y prestas tus servicios a una empresa, entonces tú eres un trabajador, eres un empleado y estás en el ingreso activo, ¿de acuerdo? Tú tienes que ir a esa empresa, llámale el puesto que tú quieras, vendedor, jefe, asistente, ayudante, directivo, gerente, como sea. Al final de cuentas tú trabajas para esa empresa. Entonces tú vas, trabajas tus 8, 10, 12 horas, estás comprometiendo tu tiempo para que al final de la quincena te hagan tu pago. Fíjate cómo trabajas por el dinero. Si tú no vas a trabajar, pues no te pagan. ¿Ok? Ahora, hay otra forma, por ejemplo, el autoempleo, que mucha gente lo confunde con negocio. Tengo un negocio, tengo una papelería, una farmacia, vendo perfumes, vendo libros, qué sé yo. Tengo un negocio. Bueno, eso no es negocio, eso es autoempleo. Es otra forma diferente porque tú no tienes un patrón, tú eres tu propio patrón, pero al final del camino eres esclavo también de tu propio negocio. ¿A qué me refiero? Que tienes que trabajar 8, 10, 12 horas diarias para obtener el ingreso. Fíjate cómo estás comprometiendo tu tiempo. De hecho, si no sales a trabajar, si no abres tu papelería, pues no vas a obtener ingreso. Otra vez, estamos sujetando o estamos teniendo nuestro propio esfuerzo y el resultado es el ingreso. ¿Ok? Entonces, aquí en el autoempleo no confundamos. No es negocio, es autoempleo. Diferente al trabajador que trabaja para una empresa. Pero bien, en fin, estos son dos ejemplos de cómo las personas obtienen sus ingresos activos y es donde la mayoría de las personas están en alguna de esas dos alternativas. Ok, ahora, ingresos activos. Pero existe otra forma de obtener tus ingresos, que se llaman ingresos pasivos. Y esta forma te acerca más para saldar tus deudas más rápido. ¿Por qué? Tiene otras características. Mientras que en el ingreso pasivo tú trabajabas por el dinero, en el ingreso activo tú trabajabas por el dinero, en el ingreso pasivo el dinero trabaja para ti. Gran diferencia. Es decir, tú no tienes que estar comprometiendo tu tiempo 8, 10, 12, 15 horas diarias para que obtengas el ingreso. ¿De acuerdo? En ese sentido, no hay límites, porque ya no depende de tu propio esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, o de tu propia capacidad. Ya no tienes ese límite y por lo tanto esos ingresos pueden ser exponenciales, pueden crecer en forma, como decía, ilimitada. Obviamente, con estas características te das cuenta que efectivamente te acercan más para saldar tus deudas. Ejemplos de ingresos pasivos.
las regalías, las rentas, las utilidades, los negocios. Ahora, quiero hacer muy claro esto. Dice Robert Kiyosaki que un negocio se considera cuando tienes 500 empleados. Es a partir de ahí, bueno, a partir de 500 empleados. A partir de ahí tú tienes la opción de ser libre en cuanto a tu tiempo y financieramente. ¿Ok? Porque si es antes de 500 empleados, pues evidentemente tienes que estar pegado al negocio para poder funcionar adecuadamente. ¿Ok? Ahora, te voy a poner un ejemplo de rentas, por ejemplo, en el cual puedes obtener ingresos pasivos. Imagínate que tú tienes una casa y la pones en renta. Y esa casa te va a dar al mes 10,000 pesos en renta. Ese es un ejemplo muy clásico. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que tú hagas en el mes, al mes te presentas con la persona que te está rentando y te paga tu renta. No estás comprometiendo tu tiempo, no tienes que estar persiguiendo tu ingreso o el dinero, sino que el dinero te llega a ti mes a mes. No hay límites, puedes tener una casa, puedes tener 2 casas, 3 casas, 5 casas, sucede la misma fórmula, ¿ok? Entonces, quise hacerte este comparativo para que tú puedas elegir cómo quieres obtener tus ingresos. A partir de este pequeño contenido, puedas explorar, puedas identificar formas y puedas ver qué es lo que está a tu alcance. Por supuesto, el ingreso pasivo hay que formarlo primero. Eso es importante, ¿va? Es decir, tengo que trabajar, tengo que esforzarme en formar ese activo que me generará los ingresos pasivos. Yo mencioné el caso de una renta, de una casa, pero no es la única forma. Hay muchas formas y en otro podcast podemos hablar sobre esto. Perfecto, pues ya te platiqué las 2 diferencias. Espero que esta información te sea útil, por supuesto, y que te ayude, que te apoye en saldar tus deudas. Me dio gusto saludarte, te deseo mucho éxito y nos vemos para la próxima.